Entonces, para mí, yo elegí ser coproductora porque me da la oportunidad de crear activos, incluso patrimonio directamente. Eso no estoy vendiendo un servicio, es decir, no estoy vendiendo un servicio, sino que tengo la capacidad de expandir ese negocio al nivel de la experiencia que yo tenga y que tenga mi equipo de trabajo. Muchas veces tienes un especialista muy bueno en algo que no logra expandir su conocimiento a otros por falta de estrategia o por no saber cómo venderlo y eso. Y eso es muy bonito, es muy bacán que, pues, al trabajar en el backstage como coproducción, estamos haciendo expandir ese mensaje. Hola, buenos días. Me encuentro el día de hoy con dos super tesas que se han formado en este mundo del marketing digital y es un motivo de mucho orgullo poder el día de hoy entrevistar a Gabriela Berguet y a Xiomara Pavón, que se formaron dentro de una industria que a todos nos ha llamado muchísimo la atención, que es la industria de Brasil en todo lo relacionado con coproducción, con marketing digital, con lanzamientos y con todo esto que de los que hemos aprendido un poquito nos enamora. Entonces, quiero hacer este pequeño preámbulo para saludar el día de hoy a estas dos super tesas. Hola Muchas Denis, gracias, ¿cómo estás? Denis. Hola, Muchas gracias súper por bien. las palabras tan bonitas sobre nosotras. Muchas gracias. Aquí muchos saludos a todos desde Brasil. Yo estoy en Río de Janeiro y sí, aquí vamos a tener una buena conversa. Qué rico. ¿Y Sio, dónde se encuentra? Denis, en ese momento finalmente estoy en Cali, Colombia. Entonces, una alegría enorme, pues realmente estar compartiendo desde mi tierra, después de ya vivir casi 10 años en Brasil, formándonos en ese mercado. Y bueno, para llegar aquí a aportar, ese es mi intuito y yo diría que mi propósito en este momento de poder traer todo ese conocimiento que trae la industria del marketing digital en Brasil y también conociendo también esta industria como se está moviendo aquí en Latinoamérica, especialmente aquí en Colombia. Estoy muy feliz de estar iniciando este podcast contigo, con Gaby, y ese es el intuito, poder compartir y poder traer experiencia para que nuevas personas consigan formarse y hacer que esta industria crezca cada vez más en esta región. Bueno, súper. Un podcast que no habla de la historia de cada persona es un podcast súper aburridor. Entonces, yo quiero que comencemos contando un poquito de la historia, de cómo llegaron hasta lo que hoy en día son ustedes como coproductoras y toda la experiencia que han tenido durante todo este tiempo en la industria, pero cómo se comenzó. O sea, cómo comenzó Gaby en este mundo, cómo comenzó Sivo, lo que la gente no ve, todo el mundo dice, uy, tan rico estar allí, pero no se dan cuenta de ese esfuerzo que toca hacer tan difícil y lo que muchos no cuentan. Unas personas no lo cuentan porque de pronto no les gusta contar la historia, pero a otros les fascina y realmente uno conecta es con esas historias. Entonces, bueno, empecemos con Gaby. Gaby, cuéntanos un poquito de esa historia. Bueno, voy a intentar súper que resumirla porque ustedes que ya conocen mi historia saben que es un poquito larga y curiosa, ¿ya? De cómo yo entré en ese mundo del marketing digital y cómo comenzó la coproducción. Resulta que llegué en un momento de mi vida que yo pasé muchos años viviendo en Latinoamérica, por eso hablo español, siendo brasileña hablo español, viviendo en diferentes países porque yo era monja. Para resumir, yo era monja, ¿ya? Monja misionera. Entonces, y tuve muchas experiencias bonitas y eso, otras muy difíciles también, pero llegó un momento de mi vida que yo dije, eso no es, no, eso no es mi camino y eso después de bastante tiempo, y regresé a Brasil. Cuando regreso a Brasil, ya estaba casi formándome en psicología, pero no era ese mi camino, que yo quería tampoco, y siempre me llamó la atención el marketing digital, que yo veía desde lejos en un momento. Y dije, bueno, llegué a Brasil sin nada, bueno, es decir, sin un patrimonio, sin dinero, sin nada.
Por un tiempito fui acogida en la casa de mis papás y ese tiempito fue importantísimo porque fue cuando yo me metí en el mundo de marketing digital a aprender. Empecé como muchos aquí en Brasil empiezan por Érico Rocha, creo que lo conocen por allá también. Claro que sí. Empecé por forma de lanzamiento y para mí empezó, ¿cómo decir? El marketing digital fue un camino desde el inicio hacia la libertad. Claro, para ganar dinero, obviamente, para tener una profesión, yo hice una especie de transición, ¿no? De mi vida anterior a esta, a través de marketing digital. Fue un camino nuevo para mí, fue una oportunidad buenísima, porque también por un lado, hay que decir, marketing digital, tal vez diferente. Imagina si yo hubiera llegado y voy a ahora hacer una otra carrera. ¿Cómo haría plata yo para pagar esto? Y los años que se gastan, ¿no? Que se pierden y eso, sin la garantía de que después vas a tener éxito en tu trabajo y eso. Entonces, marketing digital tenía no sé cómo decir, una barrera baja de entrada en ese momento que yo Ok. podía ya empezar a trabajar, ya empezar a hacer algo de dinero y empezar a hacer cosas concretas haciendo mientras aprendía. Entonces, fue en julio de 2019 que yo compré Fórmula de Lanzamiento, el primer curso que compré, y en noviembre de este mismo año hice mi primer lanzamiento lanzando una prima, ya Ok. profesora de yoga. Esa era mi primera expert y haciendo todo, haciendo tráfego, haciendo páginas, haciendo imágenes gráficas, design, copies, todo, como una empresa en general, ¿no? Entonces, ese fue como que un marco importante, por más que fue chiquito en ese momento, un lanzamiento chiquito, porque hice mi primera venta, vendí. Entonces, Y como cuánto hice, fue esa venta, Gaby? mira, voy a acordarme acá en reales para intentar traducir al... Fue Fue una inversión chiquita porque era lo que podíamos hacer. Yo me acuerdo que invertimos 3.000 reales, que en este momento es menos de $500, Ok. ya, en este momento. Es menos que eso. Y nos volvió 15.000 reales. En la primera experiencia, yo siendo una nueva lanzadora, una nueva coproductora, y mi prima también por primera vez lanzando un producto digital. Entonces fue una pruebita de que, pues, aquí hay un mundo por explorar y que me comprobó que se puede vender. Y desde ahí, mi meta fue, yo voy a vivir de esto. Yo voy a vivir de esto porque aquí está mi independencia, porque aquí está mi libertad. Aquí puedo no tener jefe, ¿no? Que para mí era importante. Tener esa libertad de ser dueña de mi tiempo, ¿no? Que nadie me diga, pues, a esta hora almuerzas, a esta hora te llegas, a esta hora te vas. Eso tienes que hacer. Eso para mí era muy importante, no solo la libertad financiera, financiera, pero también esta libertad de elección de mi vida, de mis cosas. Entonces yo sabía que este era el camino y ahora era seguir recorriéndolo y ahondándome en eso para seguir. Y ahí fueron los años, muchos otros lanzamientos, muchos otros cursos, ahondar, mentorías y estoy intentando resumir. Así fue, aquí estamos en 2025, ya, pues si tuviera que contar hoy, ya hice más de 60 lanzamientos, Wow. algunos acá junto con CEO, otros antes. Y ahí vamos, pues, por el camino de la coproducción, que hoy es mi trabajo total. Hoy no es que me divide en otra cosa, es mi trabajo total y esa es mi vida. Bueno, Gaby, yo estoy aquí súper aterrado pues de esta historia y para los que, porque este podcast lo van a ver de pronto en otras partes, en otros países donde uno dice, bueno, ¿y qué es ser monja? Entonces, pues para las personas que no saben qué es ser monja, es una vida más espiritual, ¿no? Entonces, es súper loco porque entonces muchas personas que, no sé, tú que estás viendo en estos momentos este podcast, ¿cuál es esa ancla? Eso que tú tienes allí en estos momentos que te dice, no, pero es que yo no puedo por esto, por X o por Y. Pero escuchando esta historia de Gaby, uno dice, es que realmente no hay ningún impedimento, no hay algo que uno diga, no se puede. Porque el que está en esos momentos pensando, no, es que yo no tengo plata, la plata es lo de menos. Yo no tengo tiempo, el tiempo es simplemente saber planificar el tiempo. Pero escuchando tu historia es algo que uno realmente se queda asombrado.
Sí, yo creo que incluso las circunstancias más difíciles generan mejores cosas, ¿ya? Porque voy a decir mi edad, ¿ya? Yo llegué en 2018 a Brasil con 36 años, 36 años en ese momento. Ahora tengo 43. La semana pasada hice 43. Y imagínate llegar con 36 años sin dinero. Chicos, cuando eres monja, trabajas voluntariado. Nunca había trabajado de forma remunerada. No tenía un patrimonio, no tenía dinero, no tenía experiencia laboral. No sé si laboral es una palabra que se usa en español. Sí, Sí. sí, claro, sí, 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 ¿no? sí, No tenía experiencia en el mercado de trabajo. Entonces, sí, el marketing digital, así como creo que es para todos nosotros, para todos los que quieren, es un camino súper concreto que si lo haces con dedicación, con voluntad, es un camino que puede cambiar tu vida, así como fue para mí. Entonces, sí, increíble, increíble la historia que nos cuenta Gaby. Bueno, y así como Gaby, Sio también tiene otra historia. Entonces, Sio, ¿cómo fue en el caso tuyo el poder llegar hasta aquí? ¿Qué fue todos esos desafíos que te tocó que pasar? Wow, pues mi comparación a la historia de Gaby, realmente, realmente lo que tú dices, Gaby, el digital es la oportunidad de tener una nueva vida. Pero para mí, ¿cómo fue? Yo diría que para mí fue una transición. Primero, yo soy acuariana. No sé si ustedes saben de signos o de astrología, una cosa que la otra, pero los acuarianos tienen mente libre. Entonces, yo soy Ok, muy, tengo una tendencia muy, muy fuerte a la libertad y a cambiar como no estar estancada en lo mismo, de estar en, vamos a decir, en lugares diferentes, una persona que soy súper adaptable, eh, no me gusta seguir el mismo rumbo, sino que, bueno, vamos a intentar rumbos diferentes. Inclusive, yo podría decir que soy la primera emprendedora y que estoy en transición de ser emprendedora a ser empresario. En este momento estamos en proceso ya construimos una empresa que inicialmente nació en Brasil, ahora estamos con una empresa en Estados Unidos. cuando tú hablas de la Y primera, es la primera de tu familia. la primera de mi familia, Ok, la primera de mi familia. Entonces, yo diría que salir un poco se dice, a veces se me confunde portugués y español, entonces, padrón sería patrones, ¿cierto? Sería como patrón. el patrones tradicionales y y realmente, pues, esa cultura que tú tienes de, ok, estudia, busca un trabajo, del trabajo, tienes un trabajo estable, sigue estudiando y hace una especialización y ganas más dinero, pues no iba conmigo mucho. Tanto así que pues, yo entré en este mundo digital, sobre todo, bueno, inclusive porque estaba siguiendo esa línea de estudiar, trabajar, de estudiar una maestría para tú tener nuevas oportunidades de trabajo. Y así fue que llegué a Brasil. Es decir, yo llegué a Brasil inclusive después de sentir un fracaso laboral. Yo tenía una carrera que estaba haciendo, una carrera comercial. Yo soy diseñador industrial, pero yo diría que solamente una vez en mi vida trabajé como diseñador industrial, que fue en un intercambio que fui a hacer a India. Ok, Mira, todo es una cosa totalmente diferente a lo que todo el mundo hace. Entonces salí de la universidad y dije, "Ay, yo quiero experimentar algo diferente." Y encontré un intercambio saliendo de la universidad y me fui a India a hacer mi intercambio. Y en el único lugar que realmente me desempeñé como diseñador industrial, pero allá descubrí algo muy interesante. En India descubrí algo muy interesante, fue que en esa época mi jefe me dio la oportunidad de participar en una feria internacional y yo como diseñadora tenía que presentar las colecciones de diseño. Nosotros diseñábamos muebles para el hogar
Y resulta que me di cuenta que el área comercial me llamaba la atención, estar interactuando con personas, estar conversando, salir un poco de la oficina, del computador, de estar solo diseñando, de estar teniendo como esas interacciones y también, sobre todo, saber vender y aprender a vender y, en fin, entonces ahí me di cuenta que me gustaba, me empezó a gustar mucho la parte comercial, la parte de ventas. Y cuando regresé a Colombia, yo tuve la oportunidad de comenzar una carrera comercial en una empresa, inclusive muy posicionada aquí en Colombia, y entré en la parte comercial. Esa empresa se llama Casani. Ellos desarrollan todo lo que es muebles corporativos, mobiliario, y ahí yo comencé una carrera comercial directamente. Y yo Yo quiero fui, hacerte una pregunta en lo que estás diciendo, porque una vez le escuché a una persona directiva de sector, digamos, bancario, corporativo, ujú, y le escuché en una entrevista, para ir más al grano, a una persona de Bancolombia. Entonces le ajá, preguntan que cuál es la mejor profesión del mundo. Entonces él dice, pues si a mí me preguntan la mejor profesión del mundo es la del comercial, porque es ujú, la profesión que no tiene techo. Es donde definitivamente el techo lo coloca cada quien. ¿Tú estás de total. acuerdo en eso? Total, y eso iba totalmente conmigo porque yo nunca me sentí encasillada en algo. Entonces, por ejemplo, tener un trabajo que te pagan siempre lo mismo y hagas más o hagas menos, siempre vas a tener al final de mes el mismo salario. Yo decía, yo cuando encontré la oportunidad de trabajar en comercial, yo dije, wow, yo me puedo hacer mi salario. Inclusive me acuerdo cuando hice esa primera entrevista, me dijeron, tu salario va a ser el mínimo, pero más comisiones. Yo, bueno, explícame un poquito cómo es el tema de comisiones. Y me dijo, no, pues comisiones es que tú ganas más conforme cuanto tú vendas. Y yo pues era mi primer trabajo después de la universidad, en fin, y dije, bueno, si yo puedo hacer conforme a lo que yo venda, pues muy interesante. Pero haciendo la historia un poco más resumida y cómo llegué al tema de entrar en coproducción y el marketing digital, es que yo estaba teniendo una carrera muy exitosa en la parte comercial porque me apasioné. Entonces entré como vendedora junior, de ahí pasé para sí, pleno, después para senior y después de senior me posicionaron para aplicar a la gerencia regional y ahí fue mi primer fracaso. Entonces yo hice todo el proceso porque fue bien, bien, hasta bien interesante. Yo estaba muy entusiasmada, así, bueno, ya hice toda mi carrera aquí. Y al final me dijeron, ok, tú estás formándote, estás muy pequeñita todavía, vamos a formarte más. Entonces, yo quedé entre las dos finalistas y escogieron otra persona y yo dije, me voy, me voy aquí, me voy para Brasil. Y en Brasil inicié un MBA en gestión de ventas directamente y para no alargar mucho la historia, al final de ese MBA, una amiga del MBA me dice, sí, ¿qué vas a hacer ahora? Pues en este momento, pues regreso a Colombia, ya fueron 2 años, ya tengo mi diploma, tengo un MBA, voy a ir a buscar trabajo, voy a ganar más plata en la parte comercial. Y ella me hace una invitación. Ella justamente había acabado de comprar el curso que Gaby habló de la fórmula de lanzamiento y me dice, ¿y qué tal si tú puedes trabajar desde cualquier lugar del mundo? ¿Y qué tal si tú tuvieras libertad de tu tiempo? ¿Y qué tal si tuvieras la oportunidad de crear tu libertad financiera? Y yo, ¿cómo es eso? ¿Y cómo se come? Ok. Pues yo acabo de comprar un curso, me dice, yo acabo de comprar un curso y en ese curso nos enseñan a lanzar un producto digital. Y nosotros como acabamos de salir aquí del MBA y una cosa, nosotros habíamos hecho una tesis que había sido eh, calificada como una de las mejores tesis de grado y justamente esa tesis tenía que ver con enseñarles a tiendas de moda a escalar sus ventas a través de estrategias digitales.
Y Ok, ahí dijo, pues ella me dijo, pues ¿por qué no colocamos esto en acción? Es decir, ya la tesis fue avaliada, ya la tesis sacamos 10 y aparte de eso tenemos ahora una metodología para sacar esto al mercado. claro. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Hagámoslo. Y ella me invitó a emprender, ella me invitó a emprender en el 2017. Comenzamos el proyecto de emprender juntas. Yo estaba trabajando inclusive en Brasil, en la área comercial también, y prácticamente después de 6, 7 meses aproximadamente, yo decidí entrar de cabeza a este mundo, justamente porque quería apostarle todo, siendo que comenzar no me fue tan bien como Gaby, es decir, en el sentido de que tú hiciste el primer lanzamiento y invertiste 3.000 reales y volvieron 15. Nosotras en el primer lanzamiento, eso le metimos toda la ficha y todo, en fin. ¿Cuánto vendimos? Cero, Ok. cero ventas así. Y fue así la segunda sensación de fracaso que yo tuve grande en mi vida, como que le estoy apostando todo esto, no me fui a Colombia, estoy aquí y este es el camino que me mostraron y no vendimos nada. Pero bueno, de todas maneras, ahí pasó varias cosas que después les contaré para, para tener ese punto de inflexión. Y así es que comencé, Denis. Realmente fue una invitación a emprender y fue hace más de 8 años y a partir de ahí ya estoy en este mundo digital desde el 2017. Bueno, ¿Sabes qué bonito. me parece? Perdón interrumpir ahí. ¿Sabes Sí, qué sí, me parece claro. interesante? Que desde historias diferentes, como el marketing digital es democrático, vamos a decir así. Si lo quieres llevar en serio, lo puedes hacerlo. Puedes hacer una buena vida. Historias totalmente diferentes y que encontraron en el marketing digital, en la coproducción específicamente, ese camino de libertad, de ganar dinero, de emprender. Eso es muy interesante, porque no es como tienes que tener tal perfil, tienes que ser de tal manera. No, puedes tener diferentes perfiles y aún así tener éxito acá. Súper. Pero mira, mira, Gaby, que precisamente hablando de lo que tú estás diciendo, hay una pregunta que yo creo que todos, en su gran mayoría, los que están en esto, y bueno, no hablemos de los que están, porque hay muchas personas que están viendo el video y dicen, bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso de lanzamiento? ¿Qué es eso de coproducción? Muchos saben, otros no saben. Y yo quisiera como que tocáramos un tema que me parece que es importante y es se habla mucho desde la libertad financiera, que es cierto, del lifestyle, del poder estar trabajando desde una playa, estar trabajando desde una finca, desde cualquier otra parte, y es verdad, después de que se tenga una buena conectividad, un equipo o un celular, se puede trabajar. Pero de la otra parte de la que no se habla, y yo quisiera porque hay que hablar todo lo bueno, pero también hay que decir las cosas que no son. Nosotros no podemos hablar del humo de los que muchos están enseñados a hablar, y es que esto también requiere de una inversión de tiempo, una inversión de educarse, una inversión de aprender a hacer las cosas, y de eso, pues me gustaría que habláramos un poquito porque realmente, así como le puedes meter todas las ganas y funcione, es muy normal que no funcione, pero también va a estar muy dentro de cada una de las personas que van a seguir intentándolo, porque de eso también quiero que hablemos. O sea, es que hay mucho, mucho de qué hablar, y es que de un tema donde vamos a pasar a hablar ahora también, que van a ser de los lanzamientos, hay también varias cosas que me gustaría tocar, y es de la interacción, el de repetir las cosas hasta que funcione. Pero me gustaría hablar de lo primero, de lo que les acabo de decir, un poquito de lo que realmente sí es y de lo que no es. Por lo menos me gustaría hablar de eso, Gaby. De lo que es y lo que no es la coproducción o el marketing digital, ¿a eso te Ajá. refieres? Sí, sí, sí. Bueno, yo diría hoy, ¿no? Ya con experiencia, yo diría que no es un camino de flores lindas y que todo, pues, haces una cosa y te llega la plata al banco. No, no es así. Es un camino como cualquiera. Yo sí considero un camino mejor que muchos caminos,
por la facilidad de entrar y por otro lado, porque tienes la capacidad de crecer. Depende de cuánto perseveres, ya, de cuánto sigas y sigas y sigas. Pero por otro lado, tienes que tener buenos nervios, ¿ya? Porque quienes ya pasamos por lanzamientos, sabemos la tensión que implica cuando apuestas muchísimo por algo en un proyecto, es muchísima dedicación de tiempo, dinero, ¿ya? Porque muchas veces como coproducción, en la coproducción, una de las características es que también nosotros invertimos, nos volvemos como socios del expert, ¿ya? No es solo, no estamos prestando un servicio a la persona y ellos no pagan un sueldito, sino volveríamos al mismo modelo de antes, ¿no? No es eso. Nos asociamos a una persona, a un expert, y junto con él o con ella, corremos los riesgos también, ¿no? De inversión y eso. Y eso hace que, bueno, todo se haga, hay una cierta tensión. Hay una cierta tensión de que vamos a vender, no vamos a vender, que salió, que nos equivocamos o no. Y ha pasado, me ha pasado, le ha pasado así, yo también puedo contar, pues, inúmeras veces que uno dice, pues, no fue lo mejor, me equivoqué. Yo nunca, por mí, voy a hablar por mí misma, por más que haya hecho lanzamientos menores y mayores, yo nunca tuve la experiencia de tener, yo ya he tenido experiencias de empate. Lo Ok, que inviertes te vuelve igualito, no ganaste nada, ok, ¿ya? ok, Ya he ya. tenido esa experiencia, ese ha sido mi fracaso aquí en digital. Ya me ha pasado y aún es muy duro porque dedicaste tiempo, trabajo, muchísimo y a veces 2 meses en eso y pues te vuelve un empate Nunca ha y no llegado a ganaste nada. pérdida, entonces. Ok, Nunca ha Nunca llegué a llegado pérdida, a ok. nunca llegué a pérdida. pérdida, pero puede Ha pasar y llegado a pasa. empates, ¿ok? Empate, sí, sí, sí. Pero pasa. Entonces, yo creo que aquí, pues, es una cuestión de quiénes son los que logran tener éxito acá. Son los que siguen, simplemente siguen, siguen. Y también mejorando como profesional. Aquí en Brasil, claramente el mercado está más sofisticado. Entonces, ahora si llegas, tal vez, pues, si llegas, me he leído un curso y voy a hacerlo. No es tan sencillo acá. Acá el mercado ya está un poquito más maduro, entonces tienes que profesionalizarte. Y es eso lo que hicimos, lo que hacemos acá. Sí, yo siempre estamos profesionalizándonos y mejorando. No es un trabajo informal de ninguna manera. Si sigues en una informalidad, te mueres en ese camino, como en cualquiera, ¿no? Si eres informal, si no eres profesional, también aquí en el marketing digital te vas a hundir, tu barco se va a hundir. Claro. Entonces, es eso lo que pienso, sí. Bueno, súper. En el caso de CEO, ¿cómo es tu experiencia con esto de todo lo que ha sido el marketing y los lanzamientos? ¿Has perdido o siempre también, bueno, sí, ya nos habías contado que no siempre es tan color de rosa, pero cuéntanos un poquito de cómo lo ves tú? Bueno, yo veo que es un camino de altos y bajos. Realmente, lanzamiento digital yo lo considero como una inversión de alto riesgo, total. Es decir, y como una inversión de alto riesgo, tienes la oportunidad de ganar mucho dinero, como también perderlo. Y todo depende también de algunos factores. Es decir, lanzamiento digital, tú estás trabajando finalmente con una audiencia, con un público, y pueden haber factores que pueden influir de que esa audiencia y un público de pronto compren o no compren en tu lanzamiento. Entonces, yo sí he tenido una experiencia dentro de esa jornada de altos y bajos. He perdido dinero en lanzamientos digitales. He tenido que pedir dinero al banco para suplir deudas de lanzamientos. Como también he tenido la oportunidad de ganar también un buen dinero en lanzamientos digitales. Pero lo más interesante de eso, Denis, es que si tú ves, vamos a decir, si yo estoy dibujando aquí una línea de altos y bajos, sería como altos y bajos, altos y bajos.
altos y bajos, altos y bajos. Y tú ves el punto donde yo comencé aquí y el punto que yo estoy acá, estos altos y bajos de todo el proceso, que de hecho son 8 años de trabajo, yo estoy en un punto diferente. Yo Claro, antes estaba aquí, ahora en este altos y bajos Mm. me tiene acá. Es decir, interesante. entonces yo diría que es la oportunidad de, sobre todo yo digo que es la oportunidad de tú como emprendedor o alguien que quiere entrar en este mundo digital o ser coproductor, es la oportunidad de tener no solo resiliencia a, vamos a decir, al fracaso o resiliencia cuando las cosas no van bien, sino la capacidad de crear soluciones cuando las cosas no van bien. Y en esas soluciones es donde están los saltos. Entonces, todas las oportunidades que yo he tenido de crecer en este mundo digital han sido grandes oportunidades para estar en otro nivel. Entonces, para mí, y yo diría que nunca es no es una línea recta de que estás aquí y allá, sino que si yo visualizo mi camino, ha sido esa trayectoria. Y gracias a esa trayectoria es que hoy, por ejemplo, tengo la capacidad de poder actuar de una manera muy diferente frente a desafíos y frente a problemas, porque la experiencia nadie te la quita. Si a ti te pueden quitar todo, yo diría que inclusive aquí trayendo una frase de mi mentor, una de las personas con las cuales yo me capacité, que es Érico Rocha, participé de sus mentorías, donde el propio Érico era el que nos mentoraba directamente, presencialmente, y él decía una frase muy interesante que es, a mí me pueden quitar todo en la vida, es decir, pueden quitar absolutamente todo, pero mi confianza y mi conocimiento, eso es conmigo y me puede llevar a cualquier lugar. Es Wow. decir, y yo actualmente puedo decir eso. Es decir, yo en ese momento, hace un año aproximadamente, me regresé de Brasil para Colombia y yo me regresé con una maleta de 23 kilos y mi computador. Es decir, yo ya había, vamos a decir, ya había establecido, vamos a decir, una vida, había comprado casa, tenía mi carro, tenía, vamos a decir, una relación, tenía empresa ya, y yo decidí venir a Colombia también por cuestiones de la vida que yo diría que me dio la oportunidad de cerrar un ciclo y de la mejor manera. Y yo sentí también una necesidad o un llamado muy grande a poder aportar a mi país. Eso yo lo sentí. Y Ok, yo cerré ese ciclo de una manera muy tranquila y yo comiendo en Colombia, también vamos a decir, vamos a comenzar a construir y estoy feliz en cuanto a eso. Entonces, para mí ha sido esa experiencia de siempre estar aprendiendo, aprendiendo y sobre todo masterizando los desafíos para que cada vez tú te vuelvas más experto en eso. Entonces, esa ha sido mi experiencia, Denis, en este mundo de coproducciones. súper. Bueno, esta entrevista está súper interesante, muy chévere. ¿Qué les parece si con la intención de que coloquemos más carne en el asador, aquí se dice en Colombia así, es decir, subamos la temperatura, hagamos como una especie de unas preguntas rápidas y, Wow. y, y lo hacemos como de una manera más interactiva, no tanto que se piense, sino que salga más espontáneo y de una manera también a la gente que de pronto no entiende un poquito de esto, también comience como a meterse dentro del cuento de toda esta industria. Entonces, empecemos como, Bueno, nos como vas a por... corchar. No, 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 para nada. En cortas palabras o en una frase o de una manera muy sencilla, Gaby, ¿cuál es la diferencia entre o no diferencia, qué es coproducción y qué es lanzamiento? Ya. Coproducción es un modelo de negocio en el que te asocias a uno o varios experts para que trabajando en su backstage, tú vendas junto con él, hagas un negocio con él en el que ocurren ventas, ¿no?
Y ahí se arma un negocio pues sólido, de largo plazo, aunque empiece pequeño. El lanzamiento dentro de este mundo de la coproducción es una de las grandes formas de venta, de las Ok, maneras de vender. Es tal vez la principal que se usa, muy efectiva, muy buena. Pero resumiendo, el lanzamiento es un método de ventas. Así como existen otros en el mundo digital, muchísimos otros. El lanzamiento es uno de ellos aquí en Latinoamérica muy utilizado, pero existe un mundo más de cosas, de estrategias, de métodos de venta, y es deber del coproductor manejar ese mundo de por detrás, mientras el expert es quien está en la tarima apareciendo en las redes sociales con su expertise, con su conocimiento. Hay todo un trabajo por detrás de estrategia, de estrategias de ventas y de muchas otras cosas que implica la coproducción, el trabajo de coproducción. Yo estoy produciendo junto con el expert, por eso es coproducción. Yo estoy coproduciendo un camino, un método, o dinero, prosperidad, libertad a las finales. Sí. súper, buenísimo. No Sí, fue tan cortita la frase, no, perdón. no, pero me gustó mucho como la manera como lo cogiste, lo empaquetaste con pocas palabras y es súper entendible, súper chévere. Sí, una pregunta. Las personas que en esos momentos quieren entrar en la industria de los lanzamientos, ¿cuánto se necesita de presupuesto para tener dentro del bolsillo, como mínimo para arrancar, para tener un lanzamiento? Y hasta cuánto se podría tener para poder escalar un lanzamiento? Oye, en cuanto a inversión, yo te puedo decir, yo voy a decir lo siguiente, la mejor inversión que tú puedes hacer siempre es en un método o una metodología que sea comprobada. Entonces, necesariamente, escojas el mentor que escojas, escojas la persona que escojas. Yo diría que lo mejor es primero invertir en conocimiento antes de invertir tu dinero en lanzamientos, porque Buenísimo. muchas personas de pronto dicen, ay, yo estoy escuchando de tal o ya entré en la masterclass de tal otro, ya cogí esto, ya cogí lo otro, ya y yo voy a coger este dinero y lo voy a invertir en un lanzamiento. Entonces, no sé exactamente, existen diferentes rubros de precios de inversiones, pero yo te diría que es como cuando finalmente uno tiene que educarse, así como hay que pagar un colegio, hay que pagar una universidad o cualquier cosa que desees aprender en la vida de una manera de más experticia, pues hay que pagar. Entonces, yo no le daría un monto específicamente. Lo que yo diría es, primero invierte en capacitación y conocimiento. Después de invertir en capacitación y conocimiento, inclusive hay lanzamientos que pueden hacer orgánicamente sin colocar un, un peso, un real o un dólar. Ok, Entonces, lo principal es invertir en conocimiento y ahí sí hay precios que pueden variar. Ahí no tengo una referencia ahí del mercado, pero pues yo, inclusive cuando invertí en esta vaina, lo digo, inclusive en uno de los primeros videos que voy a publicar en redes sociales, es que yo no sé dónde tenía la cabeza, pero yo cuando entré en la mentoría de este man Érico Rocha, yo invertí lo que costaba la cuota inicial de un apartamento. wow, En esa época fueron, bueno, en esa época era prácticamente invertir la cuota inicial de un apartamento. Yo no tenía ese dinero, pero yo sabía que ese era mi camino y lo invertí. Levanté la mano, pedí dinero prestado, cogí parte de mis ahorros, me endeudé, en fin. Y yo quería estar con los mejores y ahí estuve. Entonces no existe un monto. Realmente existe la intención que tú le quieras dar a la vida que tú quieras crear o tener. súper. Gaby, ¿qué es lo mejor que te ha dado esta industria? Libertad, libertad, sin duda. Libertad de elegir, bueno, la libertad está totalmente relacionada a la parte financiera, ¿no? Llega no por ser materialista ni nada, pero el dinero muchas veces es lo que se necesita para que puedas tener opciones en la vida.
Y a qué me refiero con opciones. Para algunos será ser nómada digital, para otros será poder hacer viajes y trabajar desde donde estás y eso. En este momento de mi vida, bueno, específicamente en este momento, está siendo, bueno, la libertad de trabajar en casa. Yo estoy embarazada de Wow, 9 meses literal. Ya está a punto de salir. Entonces, de trabajar y estar aquí para mi hija, pues con mi esposo, eh, tener una casa. Yo tengo una casa que es mía, ¿no? Que es nuestra aquí. Pues tengo un lugar adecuado para trabajar, para hacer mis opciones, ser mi propia jefa. Entonces, todo eso para mí es respirar libertad. Claro que a mí me encanta también viajar y esas cosas, pero cogiendo un recorte de mi vida ahorita es, por ejemplo, esa libertad que tengo de poder hacer mi dinero dentro de mi casa, dentro de mi contexto y tener esa libertad de tiempo sin que nadie me amarre y sin que nadie me ponga límites. Es eso. súper. Sio, Sí. ¿y cuál ha sido ese mayor logro que tú has sentido que te ha dado esta industria? Wow, mayor logro que yo he sentido. Yo me acuerdo muy bien una vez que yo estaba en una mentoría, inclusive con otro tipo de mentoría, y, y ese mentor una vez, nosotros estábamos en un momento crítico, en ese momento de la sociedad que yo había creado en Brasil, que no estaban dando muchos resultados y estábamos a punto como que saber si seguíamos o no seguíamos, entonces estábamos recibiendo mentoría para conocer pues, el rumbo del negocio. Pero yo me acuerdo muy, muy bien una vez que yo en ese momento visualicé algo. Yo visualicé, yo quiero que esta industria me dé la oportunidad de cuando yo decida, yo estaba en ese momento en Brasil, yo cuando yo decida y escoja que yo quiero visitar a mis padres a Colombia, no tenga ningún problema de comprar un tiquete aéreo y irme a Colombia a visitar. Y eso yo tuve esa visión, es de tener como la capacidad, y yo diría que el mayor logro que me ha dado esta industria es eso, es la capacidad de elegir en el momento que tú quieres elegir. Entonces, y justamente este año fue el año que más he viajado en mi vida. Es decir, donde era la opción, si yo quiero ir a tal, quiero ir a visitar a tal, literalmente, estaba en Madrid, quiero visitar a una amiga que vive en Ámsterdam, ok, compré un tiquete y nos vamos a visitarla. Quiero visitar Portugal, listo, compremos el tiquete y vamos a Portugal. Entonces, la capacidad de tú tener esa elección. Y eso es poderoso. Inclusive en este momento que estoy en ese proceso de transición, decir, la capacidad de decir, ok, me quiero ir a vivir. Tuve la capacidad de irme a vivir frente al mar también. Y no me gustó. Entonces elegí, inclusive quiero estar en un apartamento frente al mar, a 5 minutos, playa, brisa y mar. Estuve 6 meses y no me gustó y ahora estoy experimentando otro lugar. Entonces, prácticamente la mayor logro diría que es la capacidad de elección, sin limitantes. Súper, Ese ha sido para mí el mayor logro. qué bueno. Bueno, para los que apenas entran a esta sala, si entraste y llegaste hasta aquí, hasta este momento, estamos en estos momentos en la entrevista con Xiomara Pavón, con Gabriela Berget, que son lanzadoras expertas y expertas en coproducción y han hecho parte de lanzamientos con expertos de distintos países en Latinoamérica y han tenido experiencias muy bonitas, otras no tan buenas, pero dentro de todo, la gran, eh, em, digamos, el gran logro de poder decir hoy en día que ya tienen un camino recorrido y hoy en día son súper pro, súper cracks en lo que hacen y bueno, por eso el día de hoy estamos acá en esta entrevista. Yo quiero cerrar este podcast con una pregunta para las personas que están viéndolo y que lo ven como una muy buena opción. Ustedes saben, en el momento en que estamos
en un momento de no es el mejor momento económico del mundo, hay crisis financieras, bueno, la crisis es mental, está en la mente de cada persona, pero sí hay una realidad que todos estamos en búsqueda de poder generar más ingresos. Y dentro de las opciones, yo quisiera preguntarles a Sio y a Gaby, ¿por qué habiendo tantas opciones en marketing de distintas razones que pueden haber para uno irse por muchas ramas, por qué eligieron esta y cuáles recomendarían ustedes para seguir precisamente mirando este camino con más crecimiento? Porque también es cierto que aunque salen nuevas profesiones todos los días, van a haber profesiones que no van a tener digamos, en el tiempo no se van a ver que van a ser muy escalables. Pero entonces, ¿cuál es la recomendación de ustedes como expertas? ¿Quién empieza? Bueno, bueno, puede empezar. Ya. Bueno, primero, sí, sí estoy de acuerdo con lo que tú dices. Realmente cuando tú hablas de marketing digital, es algo muy amplio. Es decir, como marketing, tú puedes ser estratega, tú puedes ser gestor de tráfico, trafficker, puedes ser, vamos a decir, closer de ventas, tú puedes pues, ser inclusive social media, en fin, puede ser el experto. Y yo diría que yo escogí ser coproductora como una profesión de ser coproductor, primeramente porque yo creería que te da la oportunidad de crear activos. Ok, ¿Por qué crear activos? Porque cuando tú haces, vamos a decir, una alianza estratégica con un experto o un especialista y tú te conviertes como el productor, prácticamente, vamos a decir, un artista y el productor del artista. El artista tiene todo el talento, pero si no está al lado un productor, ese talento no se expande, él inclusive no brilla. Entonces, al lado de todo artista tiene que tener un buen productor. Y esa es la oportunidad para nosotros como profesionales de coproducción de crear negocios. Entonces yo lo veo como un activo que tú creas y tú puedes escalar y no solamente con un artista, sino con dos, con tres. Cuando tú comienzas a crear ya una estructura y una metodología, tú tienes la oportunidad de estar recibiendo ingresos escalables con diferentes negocios andando. Entonces, para mí, yo elegí ser coproductora porque me da la oportunidad de crear activos, incluso patrimonio directamente. Eso no estoy vendiendo un servicio, es decir, no estoy vendiendo un servicio, sino que tengo la capacidad de expandir ese negocio al nivel de la experiencia que yo tenga y que tenga mi equipo de trabajo. Entonces, súper. por eso yo lo elegí, Denis. Qué bueno, Sio. Y Gaby, cuéntanos tú qué piensas. Entonces, de mi parte, podría hacer las palabras de sí o las mías, igualito, los mismos motivos. Solo voy a añadir la cuestión del potencial de rentabilidad que tiene la coproducción. Entre las profesiones que existen en marketing digital, muchas de ellas sí terminan siendo una prestación de servicio. Nada de errado con eso, nada. Por Dios. Muy bueno también, muy buenas oportunidades, ¿ya? Pero la coproducción te permite escalar esa rentabilidad a través de esas alianzas y eso. Eso es por un lado, porque entre las profesiones creo yo que es una de las que más hace dinero, gana dinero. Y por otro lado, para mí también me gusta mucho la idea de expandir buenas ideas y buenos mensajes, ¿ya? Muchas veces tienes un especialista muy bueno en algo que no logra expandir su conocimiento a otros por falta de estrategia o por no saber cómo venderlo y eso. Y eso es muy bonito, es muy bacán que, pues, al trabajar en el backstage como coproducción, estamos haciendo expandir ese mensaje. Y obviamente también para él, o para ella, o para el experto, es un camino de prosperidad también, ¿no? Entonces, eso, por No, ahí. súper, súper. Yo quiero preguntarles algo. Dentro de lo que ustedes hacen,
yo sé que se maneja mucha mentalidad, mucho mindset. Mm, ¿Qué recomendación, CEO, Gaby, les podemos dar a las personas para tener esos hábitos de ir comenzando desde ya a tener esa mentalidad ganadora? ¿Qué tipos de, por decir algo, qué libro le recomendaríamos a una persona? ¿Qué tipo de podcast escuchar? ¿Cómo se puede ir desde ya comenzando a preparar para lo que se viene? Wow. Yo lo voy a decir con una palabra, no se me viene en este momento un libro, en fin, pero la primera recomendación que yo pueda dar, quien quiere entrar de lleno a este mundo de coproducción digital, es tener coraje. Wow, Entonces, coraje para poder actuar sin pensar en resultados y el coraje de tomar decisiones sabias que te guíen en este camino. Entonces, yo diría que es simplemente esa palabra, coraje, primer súper, paso. súper. Gaby, ¿qué crees Yo tú? diría, tampoco se me viene un libro ahorita, mucho más allá que tengo muchos libros acá, Sí, 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 pero eso vemos. yo diría que acción, acción. Ejecutar cosas, ejecutar. No hay mentoría, no hay nada que me haya enseñado más a ser coproductora, lanzadora, estratega, lo que sea, que hacerlo. Empezar a hacerlo de la manera que puedes en este momento. No esperar a que pues tenga la circunstancia linda y perfecta. Hazlo. Y es solo así que vas a ganar experticia. No de otra manera. Por más que hagas cursos, si no lo haces, no lo vas a, o sea, si no ejecutas empezando, no las vas a hacer. Entonces es acción, empezar. Súper. CEO dice coraje, Gaby dice acción. Y me acuerdo, fue hace más o menos unos 6, 7 meses que estuve precisamente hablando con alguien, un experto en Forex, en divisas y todo esto. Y le hice la misma pregunta y me decía estómago, estómago, para poder dar clic. Resistir. Sí, exacto. Sí, Bueno, no, Sio, Gaby, esta conversación está muy, muy chévere. Aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, pero precisamente sabemos que ustedes tienen muchas ocupaciones para hacer y lo que sí quisiera, las personas, yo sé que van a quedar con muchas dudas. Entonces, ¿qué les parece si les hago una invitación a que este podcast podamos extenderlo a un segundo podcast y les contemos a estas personas un poquito también de ya es lo que es estar dentro de la pelea, lo que es estar dentro de un lanzamiento, lo que conlleva estar esto, toda la adrenalina. Hablemos de facturación, de lo que se puede llegar a hacer. ¿Qué les parece si lo hacemos en otro podcast? seguro. Aquí tenemos para largo. Entonces vamos. ¿Ok? Entonces, la Ujú. invitación está para un próximo podcast, ¿vale? Sio, Súper, súper, eh, súper. Me Sio, Gaby, encanta. muchas gracias, muchas gracias. De verdad que ha sido un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, por favor, nos la colocan por acá, en la parte del chat. Y quedamos súper pendientes para mandar la notificación cuando salga el nuevo podcast, ¿vale? Muchas Genial. gracias, Denny, CEO. Ahí seguimos Muchas adelante. gracias. Chao, Genial. chao. Chao, chao. Chao, chao.